Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ya, pues hoy veremos cuáles son los días de la semana en este vídeo. Y también además aprenderemos a conjugar el verbo ser en fular. Entonces, si no esperas suscribirte en este canal, diría que te suscribes para no perder los próximos vídeos que haremos. Siempre en este canal aprenderemos el idioma fular, la diferenciación cultural y también el mundo de la migración. Así que pasamos al vídeo para saber cuáles son los días de la semana y también cómo conjugar el verbo ser. Alternate lunes, talata, martes, alarba, miércoles, alcamusa o alcamisa, jueves, aljuma o juma, viernes, aset o asebe, sábado, alet o ala, domingo. Lewru, mes. Si queremos decir muchos meses, diremos lebbi. Lebbi. Un año entero se llama hitande. Hitande, año. Veamos el verbo ser y preguntamos también cómo se puede formar el verbo ser en fula. Entonces, el verbo ser en fula se forma a partir de la partícula ko más de los pronombres personal sujetos. Pasamos para poder conjugar el verbo ser en fula y lo que se puede significar en español. Comi, yo soy. Ko'a, tú eres. Ko'o, él o ella es. Ko'en, nosotros somos. Komen, nosotros somos. Por lo que se trata de nosotros, tenemos dos tipos de nosotros. El nosotros, en, incluido cuando la persona que está hablando está incluido y el receptor también. Y el men, nosotros también, cuando el receptor no está incluido. Entonces, en ese sentido, usamos men. Ko'on, vosotros sois. Kobe, ellas o ellos son. Aquí tenemos algunas frases ilustradas con el verbo ser. Komi jannowo, yo soy un profesor. Ko'a jangowo, eres un estudiante. Ko'o windowo, ella o él es un escritor. Ko'en fulbe, somos fulani. Komen yeyobe, somos comerciantes. Ko'on yimobe, sois cantantes. Kobe reube, son mujeres. Si has gustado el video, deja un like y suscríbete. Y no olvides de compartir y dirme en los comentarios qué le gustaría para los próximos vídeos.